ya pues en esta oportunidad. Bueno, permítame un segundito, ya dejo de presentar y les presento pues toda la pantalla completa para que podamos iniciar nuestra sesión el día de hoy. Hoy ya pues eh, como tal pues la penúltima sesión, pues ya vamos a empezar. Igual, bueno, creo que por ahí no sé, o sea, ustedes me confirmarán si les he pasado ya lo que es el tema del formato. Creo que sí. Igual si no se los he pasado, se los paso ya inmediatamente, porque sí, ya estoy haciendo pues la recolección de toda esta información para lo que era el tema de qué, para lo que era pues el tema de que nos están pidiendo por parte de coordinación académica, y que pues yo sé que eso es un tema que pues debía pedirse desde primera, desde el inicio del curso, pero no, o sea, ahí sí, como dicen, lo pusieron fue a última hora. Pero bueno, antes que nada vamos a empezar entonces viendo lo que es el tema de las gráficas. Nosotros nos habíamos quedado que pues ya estamos pues culminando lo que es el curso, y es todo lo relacionado a lo que eran las gráficas como tal de Excel. Nosotros habíamos visto pues lo que eran las circulares, nos habíamos quedado, pues habíamos visto ya la de barras, habíamos visto pues la de telaraña, e igualmente pues aquí veíamos las circulares. Entonces dentro de las circulares lo que nosotros decíamos era que tenían que ser unos datos en los cuales pues eran datos únicos, es decir, son una variable, no de pronto de tantos años, o pues como tal pues de una sola variable, y que al final pues pudiera, digamos, máximo pues unas 13 14 pues ítems son los que yo puedo ilustrar acá en forma de torta. Y que estos tipos de gráfico, que eso es lo que pues habíamos visto en la sesión anterior, estos tipos de gráficos los cuales nosotros hacíamos la partición de esta parte de los gráficos, lo teníamos que hacer era a partir de que nosotros pues si teníamos pues grande, una mayor cantidad de datos, pues teníamos era que manejar esto de esa manera. Adicional, también habíamos dicho algo, y eso pues muy particularmente era que los datos que nosotros pues estábamos aquí manejando en esta parte tendrían que ir de mayor a menor. ¿Esto para qué? Para que al final, cuando nosotros acá organizáramos los datos que se tienen aquí presente, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que los que sean más pequeños se agrupen para poder entonces tenerlos de esta forma, ¿no? Entonces poderlos ver en una dimensión un poco más grande, y que nos permitiera en ese sentido pues poder tenerlos pues allí presente. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que tener pues muy muy en cuenta, es que cuando uno habla sobre lo que son los gráficos de los gráficos de torta, tienen que pues ser de estas características como lo que nosotros tenemos en esta parte, así en la parte superior, pues que tuvieran, digamos, aquí hay unos valores pues que son totalmente, en este caso pues vienen a ser totalmente homogéneos, porque pues estamos hablando de posicionamiento. Y adicional pues lo que es el tema pues de estos datos que son pues en esta parte pues los ventas pues en millones, y nosotros pues teníamos todos estos datos de forma homogénea. Si ustedes pues aquí digamos que lo verifican, y solo uno. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente esto es lo que nos va a permitir hacer estos gráficos como tal. Entonces, para poderlos entender, todos estos gráficos que nosotros tenemos. Y adicional, cuando hablábamos sobre los gráficos de circulares, nosotros teníamos acá los anillos, que pues decíamos era que pues básicamente se necesita pues de 12 o 13. Aquí la idea con estos de 3D, circulares de 3D, es que pues sea máximo unos 5 o 6, para que la representación no sea tan pequeña, porque aquí cuando nosotros le vamos a poner ya las leyendas, como ustedes se pueden dar cuenta, pues ya toca saberlas ubicar. Por eso es que siempre utilizamos un tipo de estos gráficos, para que no tengamos así pues algún tipo de problema con la ilustración de la información, ¿sí? Entonces miren que aquí ya yo organicé más datos, y con eso pues ya los datos pequeños iban a estar aquí. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo en relación a los porcentajes, ustedes pueden percibir que aquí está ese porcentaje azul representa el 4% máximo, este otro 4%, y aquí ya aparece valores como el 7%, el 5%. Entonces ya pues los otros pues que son más que se pueden ilustrar de forma tal que se pueda visualizar con facilidad. Entonces ese es el interés que se tiene pues frente a este tipo de gráficos, como tal, para poderlos ilustrar. Ahora, si nosotros tenemos una gran cantidad de datos,
y pues este es como para ilustrar una fotografía en un momento. Entonces por eso es que cuando pues ya con todo lo que hemos pasado el proceso de elecciones, siempre que y ustedes se dan cuenta, cuando miran lo que es el tema de las votaciones, ustedes se dan cuenta cuando era la intención de voto, inclusive el resultado de las votaciones, siempre lo van a utilizar de esta manera, porque es la forma más gráfica para hacerlo. Ahora, en este caso, inclusive cuando uno, por ejemplo, y aquí digamos que lo voy a tomar como ejemplo, más en las anteriores elecciones teníamos tres candidatos, el uno, el otro y el blanco. Entonces en ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Llegaban y por ejemplo, llegaban y para crear una gráfica, fíjense, entonces ya por ejemplo insertamos acá lo que era una gráfica y de una vez entonces podíamos utilizar una 3D. Claro, porque es que aquí nosotros podemos identificar un candidato u otro como tal. Miren que aquí ya se podía ilustrar totalmente. De hecho, miren que acá, por ejemplo, nosotros si le pusiéramos etiquetas de datos, si le pusiéramos pues otras configuraciones, a nosotros también nos podría llevar a que nosotros pudiéramos agregar lo que era la categoría, digamos los candidatos, como también opciones de texto. Miren que aquí en opciones de texto nos permite pues cambiarle lo que es la configuración a que pues, se ve en negro. Inclusive si ustedes presionan control N, entonces ya es para aplicarle la negrita. Inclusive si se viera mejor pues también con cursiva se puede hacer, ¿no? Digamos que esto yo no lo recomiendo porque pues estamos hablando de datos, y aquí entonces nosotros podemos llegar a incrementarle el tamaño de la partida de como tal. Entonces por ejemplo miren esto, entonces si se dan cuenta, esto es lo que nosotros pues allí tenemos. Entonces si esto fueran de 3, si ve que así sí se puede utilizar esto en el tema de 3 variables, 3, 4 variables. Digamos que aquí ya, mire, digamos si lo aplicáramos acá con 4, bueno, aquí se puede, digamos, todavía utilizar. Fíjense que yo estoy incrementando en este sentido pues la cantidad de datos que van a participar. Mire, entonces lo hago de esta manera. Entonces aquí nosotros nos estamos percatando de que pues esto pues va subiendo. Miren que ya pues los datos, sí, ya ve que ya en la medida de que lo vamos incrementando, la información pues se necesita ir va dándole, y en especial porque yo aquí lo que estoy haciendo es incrementando pues paulatinamente los datos, y si ve que ya empieza digamos a tener problemas la ilustración. Entonces miren que aquí yo les voy incrementando uno a uno y ya vemos cómo se distribuye mejor. Ahora vamos a quitarle esta leyenda aquí que no es necesaria, que pues si ya lo tenemos aquí, y nos damos cuenta entonces en este sentido. Miren que yo acá les voy incrementando pues el tamaño como tal. Miren, aquí lo voy incrementando, si ve que ya se va haciendo. Miren, en la medida que aquí le incluí otros dos. Miren, si ve que aquí ya, miren, aquí ya uno puede digamos que ir identificando. Aquí a partir de esto pues si es necesario, digamos que llegamos y hacemos la opción acá sobre un espacio en blanco del gráfico, le decimos cambiar tipo de gráfico, y si ustedes se dan cuenta acá yo ya puedo digamos que ir seleccionando este. Entonces miren que ya a partir de esto, miren que ya queda de esta manera pues así. Miren, ya a la medida que yo vaya creciendo, miren que ya nos va saliendo digamos como tal esto, y ya en la parte pues porcentual, ¿no? Entonces miren que ya acá vamos a decir la etiqueta de datos, vamos a ponerle pues las opciones. Entonces más opciones, aquí ya pues lo incluimos, y vamos entonces en opciones de texto, vamos a ponerle perdón, aquí en etiquetas de datos, perdón, aquí ya le ponemos entonces el porcentaje de lo que representa. Entonces sí, fíjense que aquí ya nosotros pues ya necesitaríamos pues en este caso pues ya disminuir el tamaño pues para disminuir todos los tamaños. Entonces ya se va pues tornando pues esto de manera tal que necesitamos pues darle menor tamaño, ¿no? Entonces miren que ya a partir de aquí pues lo podemos hacer, y ya toca pues empezar a organizar toda esta información, ¿no? Entonces miren que ya a partir de esto pues lo vamos teniendo en cuenta. Ahora, esto es lo que nosotros pues para esto es que nosotros necesitamos pues ilustrar los datos, y por eso yo les hablaba. Ahora vamos a mirar una cuestión que es la parte lineal, que es en la que nosotros nos habíamos quedado. Entonces por ejemplo aquí yo tengo este cuadro pues que lo que he hecho es
para lo que es lineal. Digamos que los gráficos lineales nos van a permitir pues, ilustrar los datos de tal manera, ojo, los datos lineales nos van a permitir ilustrar los datos de forma tal de, digamos, cuando hay una sola variable. Digamos que en este caso yo estoy manejando la gestión de todos los residuos. O sea, hay diferentes tipos de residuos, o sea, hay vertimientos, hay residuos sólidos, hay emisiones, pero en este caso yo lo estoy manejando como uno solo. Entonces es el primer ítem para poder entonces decir, bueno, voy a utilizar un gráfico lineal. El segundo ítem es que nosotros tengamos por un lado unos datos que son en este caso pues homogéneos, o sea, los meses, como yo se los he podido pues afirmar anteriormente, los meses pues son iguales unos a otros. O sea, claro que sí. Ahora, ¿por qué? Porque dentro de la parte contable el año siempre tiene 360 días. O sea, generalmente a nivel empresarial, cuando vemos la parte contable, se determina que el año tiene 360 días. Sí, yo sé, enero tiene 31 y meses como marzo, como lo que es julio, agosto, lo que es también el mismo octubre y diciembre tienen 31 y febrero pues ni se diga que tiene 28 29. Sin embargo, a nivel contable, pues el año tiene 52 semanas, 360 días y cada mes, independientemente del mes que nosotros pues tratemos, tiene 4 semanas. Entonces eso digamos que hay que entenderlo de esa manera. Ahora, lo otro es que nosotros tenemos que hacer, pues para hacer la parte lineal, es analizar lo que son los datos. Y esto es algo que yo sí quiero que ustedes puedan tenerlo allí de presente, es que y en todo Excel, o sea, partiendo desde el Excel básico, pasando por el intermedio, pasando por el avanzado y con todas las herramientas que pueden ser como Power Query, Power Pivot, Power Maps y Power View y Power BI o BI, como pues, lo quieran pronunciar, vamos a tener algo que se llama que el modelado de datos. Ahora, ¿en qué consiste el modelado de datos? El modelado de datos va a consistir en lo siguiente, y es que una de las cosas que siempre va a pasar acá es que siempre que nosotros vayamos a trabajar pues este modelado de datos, permítanme acá yo verifico una cuestión, sí, estamos bien, pues que estuviéramos grabando, ¿no? Entonces, siempre es que nosotros tenemos que hacer el modelado de datos que va a significar ubicar los datos de forma adecuada. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, como ya se los he comentado, las gráficas son una herramienta para transmitir la información. Fíjense en algo, y es que generalmente una de las cosas que más se estaba criticando pues lo que era el tema de las encuestas era el hecho de que pronto la información no se estuviera, digamos que había como suspicacias, porque pues de esto nunca hubo pues alguna denuncia formal ni nada, pero había como ciertas suspicacias en que la información no se transmitiera de forma adecuada, y eso es totalmente cierto, o sea, que no se transmitiera la realidad de las cosas, y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros usamos gráficos, eso puede suceder, es una realidad, o sea, y inclusive nosotros podemos caer en ese error cuando hacemos gráficas sin hacerlo pues de forma maliciosa, sino que de forma inocente cuando no conocemos. Entonces, como ya se los he mostrado anteriormente con la imagen de barra. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que analizar aquí? Aquí yo tengo una gestión de residuos que hace una empresa, pues esta gestión de residuos pues lo está haciendo como tal en kilogramos, o sea, todas estas unidades pues son en kilogramos, ¿cierto? Entonces pues nosotros podemos hacer esto, o en su defecto, si nosotros pues así lo consideramos pertinente, podemos hacer lo siguiente, digamos, si ven que estos datos están así, de esta manera, digamos que aquí yo los tengo esto, ustedes ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden llegar a llegar y estos datos, llegar a seleccionarlos, decirles entonces en esta parte, o sea, totalmente seleccionados, decirles entonces formato de celdas, ¿cierto? Miren, voy a hacer una selección un poco más allá, o sea, una columna más, una fila más, para que ustedes se den cuenta. Entonces, de lo que estoy haciendo. Entonces, aquí yo lo que hago es seleccionar todos estos datos,
voy a dar clic secundario y de una vez entonces lo que voy a hacer es me voy a ir aquí a formato de celdas. Listo, entonces aquí en formato de celdas vamos a observar algo. Vamos a decirle que estas celdas que están como tal pues numéricas, ¿cierto? Entonces están en número, vamos a personalizarlas. Entonces vamos a personalizarla en esta medida, que vamos a decirle que primero el número, ¿cierto? Y aquí entonces entre comillas, miren que aquí utilizo comillas para que se den cuenta, le voy a decir KGS. Entonces pues para que digamos que es kilogramos, así. Listo, entonces lo voy a utilizar para que todos digan, miren cómo va a aparecer. Si ustedes se dan cuenta, pues va a aparecer de esta manera. Listo, entonces le voy a decir aceptar y fíjense lo que sucede. De hecho, estas celdas están vacías, si ustedes se dan cuenta, pero si yo por acá pongo 34, fíjense que ya me aparece con KGS, aunque pues ya como tal. Inclusive se cuenta de algo. Si yo acá pusiera, digamos, letras, si de que ya aquí sí no, porque pues, se supone que es número, entonces no pasa nada. Entonces para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces por ejemplo acá, si yo llegara y pusiera acá 45, igual va a suceder. Si es que ya queda como kilogramos para que ustedes lo puedan tener allí presente. Ahora, aquí vamos a tener entonces, pues ya con esto, digamos que no se hace necesario porque pues ya digo que esto es lo que son tratados los residuos pues tratados. Ahora, vamos a mirar lo siguiente, y es que generalmente vamos a hacerlo lineal. Entonces aquí voy a tomar, entonces voy a tomar lo que son los meses que están aquí, la gestión de residuos, y voy a irme aquí a la parte de insertar para lo que es el tema pues de gráficos lineales, y vamos entonces a observar algo que pues es muy pertinente pues en este sentido, y es que a nivel de lo que es la parte lineal nosotros nos vamos a dar cuenta, así como veíamos los gráficos de barras, si nosotros nos damos cuenta aquí por ejemplo si ve que tiene la misma 2D, 3D, barras verticales y demás. Bueno, las barras verticales, digamos que no hay líneas horizontales, pues en este caso pues no es tan práctico, pero podemos, digamos, observar que tenemos casi la misma parte. Entonces, ahora, siempre pues uno, ¿qué es lo que yo les digo? Todo esto es para que nosotros lo conozcamos, y dependiendo también del tipo de información y la forma en la que nosotros queremos transmitir dicha información, pues va a ser muy importante que nosotros pues podamos entonces tener la información de forma adecuada. Ahora, ¿esto por qué? Porque nosotros podemos transmitir la información en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y depende también de la información. Por ejemplo, en este caso vamos a tener cómo transmitir la información pues como tal, digamos que hay un orden en las categorías, o sea, como tal, tanto en el eje horizontal y vertical, lo que es el tema también aquí apilado, digamos al 100%, hay que saberlo utilizar. ¿Por qué? Porque este se utiliza es en relación a los totales, entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, para utilizar adecuadamente digamos que es la apilada, porque esto sería un error, ¿cierto? Tendríamos que utilizar lo siguiente, tendríamos que utilizar en este caso, vamos a utilizar esta información con los totales para poder ilustrar de forma tal apilado, digamos esa totalidad. ¿Sí? Miren, dése cuenta de algo. Miren, aquí yo ¿por qué lo utilizo de forma apilada? Es decir, en esta parte. Yo sí quiero decirles por qué lo utilizo apilado. Porque aquí yo tengo la gestión total, tengo las 4 líneas, entonces yo ya sé que miren, aquí está la gestión en residuos, que sería la gris, en proceso, digamos que esta digamos que si yo la pongo amarilla, digamos como tal va a ser amarilla, ¿cierto? Esta en total pues va a ser gestión de residuos, aquí le puedo, digamos que este total, si ustedes se dan cuenta, vamos entonces a ponerlo, lo voy a poner de morado. Esto para indicar pues que esta es toda la totalidad. Entonces con eso pues ya lo tenemos allí. Los no recogidos o no gestionados, que van a ser en este caso pues los naranjas, miren que está acá, entonces lo voy a poner de rojo pues para decir que no se ha gestionado, y con eso pues diferenciarlo. Y finalmente los tratados, miren que aquí también yo puedo, digamos que darle todo el tratamiento a los que han sido pues ya un poco más tratados. Entonces pues yo puedo hacerlo de forma vertical, de color verde.
entonces vamos a hacerlo de color verde para que pues así ya podamos hacerlo. Entonces siempre clic derecho para utilizar pues toda esa información. Y fíjense que aquí hay algo que nosotros pues vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces fíjense que acá nosotros tenemos las leyendas para lo que es el tema de la gestión de los residuos como tal. Entonces aquí por ejemplo podemos hacer esto, vamos para tener los datos correspondientes. Ahora fíjense que aquí miren que por qué yo puedo utilizar el apilado, porque es que la apilada se va a utilizar principalmente en el total. Entonces yo tengo que tener totales. Si yo no cuento con totales no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque entonces el último dato, que es el que se acumula, ¿cierto? Porque miren lo que sucede. Aquí por ejemplo empieza en 300. Aquí ya pues sube a lo que es los otros datos, lo que me está ilustrando. Aquí es la tercera y la suma de estas tres me va a dar esto. ¿Sí? Entonces miren, ¿por qué es real? Porque vamos a mirar la de enero. Entonces en enero tenemos casi parecido, casi que la que están en procesos 500, que está bien. La que no han sido recogidos son 400 y la que se haya gestionado pues son 300, ahí está bien, o sea, estos datos se bien. Y claro, la totalidad pues obviamente va a ser 1229, porque cuando usted suma esto pues obviamente le tiene que dar más arriba, o sea, si 500 a 1229 más de 600 kilogramos. Entonces eso es lo que de esta manera es que nos va a servir pues como tal. Por eso es que esta gráfica va a estar correctamente diseñada por esa razón, porque usted lo que va a hacer en este caso es ilustrar el total, pero sin dejar de ilustrar el valor unitario. Por eso es que la apilada se va a utilizar de esta manera. Por eso es que, por ejemplo, y permítame acá, yo tomo este gráfico y lo dejo acá un momento, vamos a ver lo siguiente, y es que, por ejemplo, la gestión aquí yo la voy a poner total, vamos a hacerlo insertar de forma también porcentual, digamos la apilada porcentual, mira, esta. Entonces si ustedes se dan cuenta, ustedes van a tener este tipo de gráfica, mire, ¿sí ve? Entonces va a ser la misma historia pero en porcentaje. Entonces ¿qué sucede? Este va a ser el total, claro, este siempre nos va a estar allí porque va a ser el total del 100%. Pero de todas maneras estos datos nos van a dar preciso lo que nosotros necesitamos, y generalmente, claro, aquí lo va a calcular eso en el porcentaje. Es decir, aquí por ejemplo para lo que son los tratados que son de 300, pues representan generalmente al inicio menos del 20%. Digamos que si uno lo agranda en ese sentido, van a representar un poco menos del 20%. Claro. Si usted, y esto se prueba de esta manera, si usted llega y toma este valor, ¿cierto? Y lo divide por su total, miren que nos da el 24,42%, un poco menos del 25%. Entonces por eso es que nos lo va a ilustrar de esta manera. Miren que esto es lo que nosotros vamos a tener pues allí presente. Entonces por eso es que nos lo ilustra, digamos que teniendo en cuenta todo esto. Claro, porque si usted suma este valor y este valor, por eso es que nos va a dar pues el 100%. Entonces hacia eso es lo que va. ¿Sí? Entonces miren, proceso, aquí está pues los no recogidos y lo que son los tratados. Miren que uno aquí ya puede, digamos que decirlo claro, los que han sido pues tratados como tal pues en relación a esta parte. Entonces sí estamos hablando pues un poco más, y esto es lo que nosotros pues tenemos en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con los lineales? Digamos que aquí ya ya viendo eso, vamos a tener en cuenta que generalmente vamos a hacerlo sin los totales, porque pues nos pueden distinguir los datos. Espérate un momentico. Espérense un momentico, porque aló, muy buenas tardes. Con Beatriz.